Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Rolando Sousa, presidente del Parlamento Andino. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y por su intermedio un saludo muy cordial a todos los hermanos ecuatorianos. Bueno, usted pues ahora preside el Parlamento Andino, pero viene del Perú. Sí, efectivamente. Tiene una extraordinaria hoja de vida y creo que es la persona adecuada para en este momento poder analizar lo que está sucediendo en su país, que es un verdadero choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. En este momento el Ejecutivo decidió, ayer lo anunció, decidió disolver el Parlamento, el Congreso Nacional, pero el Congreso también decidió desconocer o destituir al presidente de la República, de declararlo incapacitado temporalmente y posesionar a la vicepresidenta de ese país. Entonces, en este momento, la decisión final, digamos, está en manos del Tribunal Constitucional, que era precisamente el organismo que estaba cuestionado en este momento. ¿Cómo ve? Sí, es más o menos así. Hay que contextualizar el problema. Desde noviembre del año pasado, el Tribunal Constitucional envió una carta al Congreso diciéndole expresamente, para que nos entiendan los hermanos ecuatorianos, lo más sencillo, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo, diciendo, está por vencer el periodo en el mes de junio de 6 de 7 magistrados. Por lo tanto, señores Congreso de la República, sírvanse efectuar los procedimientos para que se nombre con tiempo a 6 de los 7 magistrados. Eso pasó en noviembre del año pasado. En ese momento, el presidente del Congreso de la República era una persona afín al presidente de la República. No le interesaba convocar a un procedimiento para elección de nuevos miembros. ¿Qué pasó? A pesar de su poco interés, se convocó a una comisión. Esa comisión empezó a trabajar con el cambio en el mes de julio de presidente, con un presidente del Congreso de oposición. Entonces la comisión empezó a hacer invitaciones y el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional es una atribución exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Ese es el problema. El presidente de la República, Martín Vizcarra, decide que el Congreso no ejerza su atribución. Por eso es lo peligroso y por eso es que esto se llama un golpe blanco o un golpe blando. Es decir, cuando no recurres a las fuerzas ni a las Fuerzas Armadas, pero recurres a triquiñuelas legales para efectos de tirarte abajo una mayoría congresal e imponer una mayoría finalmente tuya. Ahora, ¿qué es lo que quería o lo que busca el presidente Vizcarra? ¿Qué es lo que espera de ese Tribunal Constitucional? ¿Qué cuestionamientos le hace? El presidente Vizcarra quiere mantener el Tribunal Constitucional que está vigente y cuyo mandato ha terminado en el mes de junio de este año. ¿Y por qué lo quiere mantener? O sea, lo quiere mantener porque hay 4 personas de 7 que son personas afines al presidente Vizcarra, que fueron nombrados por un gobierno de izquierda o pseudoizquierda como era el gobierno del señor Humala. Entonces, lo que él no quiere en el fondo es que el Congreso de la República nombre nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Todo el problema se ha centrado en eso. Entonces, él lo que ha planteado es una cuestión de confianza. La cuestión de confianza la plantea en el sentido de que la convocatoria a los miembros que ha hecho el Congreso no es una convocatoria transparente. Quiero decirle al pueblo de Ecuador, porque es importante ejercer docencia frente a ellos, que estos miembros que el Congreso de la República está nombrando se han nombrado con el mismo procedimiento de los que están en vigencia. ¿Me dejo entender? No ha habido ningún cambio. Él lo que no quiere es que se nombren nuevos miembros, porque él no tiene la mayoría en el Congreso. Pero a ver, digamos que no tiene la mayoría en el Congreso, hay una mayoría fujimorista, pero ¿qué allá en el Perú? Digamos, esa es una realidad conocida, muy conocida aquí en el país. ¿Tampoco hay independencia de poderes? ¿El presidente de la República incide en las decisiones del Tribunal Constitucional? Eso es lo lamentable y es por eso que yo hago un llamado a los organismos internacionales, hago un llamado a la Organización de Estados Americanos, porque lo que hay es un golpe de Estado. O sea, que el presidente le diga al Congreso, yo no quiero que tú ejerzas estas atribuciones, ya una cuestión de confianza, si tú las ejerces,
y como el Congreso libre y soberanamente, porque ojo, acá no hay ninguna discusión de si la función le corresponde al Congreso. O sea, en el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver. No debería incidir. Por lo tanto, no puede hacer cuestión de confianza de algo que no es una atribución propia. Entonces, ver, es un absurdo jurídico. ¿Cómo es esta figura de la cuestión de confianza? Es una figura constitucional, supongo. Es una figura pero constitucional. ¿En qué caso se aplica? La cuestión de confianza se aplica exclusivamente cuando se nombra un nuevo gabinete y el gabinete va al Congreso y pide su confianza. Es un rezago parlamentarista que no está bien tratado, vamos a decirlos, en las constituciones latinoamericanas. Entonces, lo que hace el Congreso es darle la confianza al gabinete nuevo nombrado por el presidente. Si no le da la confianza, el presidente tiene que nombrar a un segundo gabinete. Y si ese segundo gabinete tampoco le da la confianza al Congreso, entonces el presidente puede constitucionalmente disolver el Congreso y convocar a elecciones congresales. ¿Correcto? Pero acá no tiene nada que ver esto. Claro, o sea, a ver, ahí podemos confundirnos. Así es. ¿Qué tiene que ver esta cuestión de confianza relacionada con, digamos, la aprobación o la confianza con su gabinete con la elección del Tribunal Constitucional? Es decir, aplicado una figura paralela para poder, de alguna manera, el presidente sacarse el tema del tribunal. Ha construido el siguiente silogismo. Yo estoy luchando contra la corrupción. Yo creo que este Tribunal Constitucional lucha contra la corrupción y creo que la mayoría parlamentaria quiere poner nuevos miembros para que estos nuevos miembros ayuden a la corrupción, entre comillas. Entonces yo hago política de Estado, la lucha contra la corrupción, y parte de mi política de Estado, de la lucha contra la corrupción, es que los nuevos miembros del Tribunal Constitucional no deben ser nombrados de la forma en que el Congreso quiere nombrarla. Y ha hecho una cuestión de confianza. Es inconstitucional absolutamente. No hay ningún constitucionalista serio en el Perú que haya mantenido que esta circunstancia tiene asidero constitucional. No obstante, sale en cadena nacional y emite un decreto sin Consejo de Ministros. O sea, de por sí ante sí. Él, sin Consejo de Ministros, ¿por qué? Porque el Consejo de Ministros le renuncia completamente y emite un decreto que publica en una página web con la firma del nuevo primer ministro nombrado en cuatro paredes, porque nadie sabe en qué momento, dónde, cómo, saca una foto nombrando al primer ministro y sin Consejo de Ministros y con la firma de ese primer ministro, que además ha sido su ministro de Justicia y es el peor asesor que ha tenido el presidente de la República, emite un decreto disolviendo el Congreso. El Congreso no lo vaca ni lo destituye. El Congreso lo que ha hecho es suspenderlo en su ejercicio por violación de la Constitución. Y la suspensión se ha dado por 12 meses. En ese interín, el Congreso, en uso de sus atribuciones, ha nombrado a la segunda vicepresidencia, Mercedes Arauz, como presidenta constitucional del Perú. Ahora, pero aquí toman un papel las Fuerzas Armadas, que digamos hace mucho tiempo no han participado ni directa ni indirectamente en política porque ya sabemos lo peligroso que es. Pero en este momento han dado su respaldo al presidente Vizcarra. Lamentablemente las Fuerzas Armadas han emitido un comunicado, todavía no se sabe si es un comunicado real o apócrifo, pero por lo menos se han tomado una foto con el presidente Vizcarra. Tampoco se sabe si la foto es real o es de hace varios meses. Pero no han dicho absolutamente nada en concreto. No ha salido el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a decir nosotros apoyamos a Vizcarra. Lo cierto y lo concreto es que las últimas Fuerzas Armadas que apoyaron un golpe de Estado están presas hasta el día de hoy. Y el último presidente que dio un golpe de Estado, lamentablemente, está preso hasta el día de hoy. Entonces, lo que nos enseña la historia constitucional y política de nuestro país, y eso es lo que quiero esta mañana dar a conocer a nuestros hermanos ecuatorianos, es que tarde o temprano estos golpes blancos, estos golpes blandos, hay que mirar un poco, entrar a Google y ver lo que significan, simplemente tarde o temprano llegan tanto al dictador como a las Fuerzas Armadas que lo apoyaron indefectiblemente a la cárcel.
Pero en este momento, ¿cómo se resuelve el tema? Decía yo al inicio que, de acuerdo a los análisis, en este momento es el Tribunal Constitucional, precisamente cuestionado, tanto, digamos, por el Congreso como por el presidente, creo que en este momento el Tribunal Constitucional no tiene la capacidad de resolver el tema. ¿Por qué? Porque el Congreso ya ha nombrado a un nuevo miembro, no alcanzó para nombrar a los demás los votos y suspendió el procedimiento. Y en ese interín tuvo que votar la confianza. Quiero que quede algo claro. El presidente presenta una cuestión de confianza. La cuestión de confianza es votada en el Congreso y le otorgan la cuestión de confianza al presidente. En el mismo momento, momentos después, el presidente disuelve el Congreso. O sea, el presidente no tenía ni idea que el Congreso le había otorgado la cuestión de confianza. No tiene argumento constitucional alguno. Por lo tanto, el presidente ha cometido una infracción gravísima a la Constitución. Creo que la solución está por el lado del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y creo que debe de inmediatamente reunirse y convocar a los ministros de Relaciones Exteriores para que los ministros de Relaciones Exteriores vayan a Lima y puedan dar una solución pacífica, una solución constitucional y una solución que sirva de ejemplo a las democracias latinoamericanas. Si la Organización de Estados Americanos no toma cartas en el asunto, está cometiendo una gravísima infracción a la Carta de la OEA y por lo tanto perdería legitimidad a nivel de toda Latinoamérica. Ahora, ¿qué alternativas o qué soluciones podría plantear la Organización de Estados Americanos? Mire, yo creo que una mesa de diálogo sería lo correcto. En una mesa de diálogo, las partes pueden retroceder. En este caso, el presidente Vizcarra debería retroceder, debería aceptar su suspensión y debería de convocarse, por ejemplo, en materia constitucional a la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es el organismo más importante del mundo en materia de interpretación de una constitución. Y creo que en función a eso buscar una salida pacífica. Lo que hay en mi país en este momento es un golpe de Estado encubierto. Si el presidente Vizcarra acepta su suspensión durante un año y durante ese año asume la vicepresidenta Arauz, ¿cuánto le queda de periodo? ¿Cuánto le quedaría de periodo? ¿En un año podría volver a la presidencia Vizcarra? Efectivamente. ¿Y cuánto le quedaría para terminar? No olvidemos que el presidente Vizcarra había perdido en el Congreso hace apenas una semana cuando presentó un proyecto al Congreso de la República pidiendo el adelanto de elecciones. O sea, el presidente Vizcarra no quiere gobernar más el Perú. Él le ha pedido, antes de este pedido de confianza al Congreso de la República, que convoque a elecciones anticipadas, que el Congreso modifique la Constitución del Perú para que el periodo presidencial no dure 5 años, sino 4, y que haya un nuevo proceso electoral en donde se convoque a elecciones presidenciales y elecciones congresales. ¿Para eso hay que convocar al pueblo? ¿A una consulta popular o algo? No, no existe esa figura. Él le pidió al Congreso eso, el Congreso lo archivó. Por eso es que Vizcarra ahora, vamos a decir, en represalia a que el Congreso archiva ese pedido, lanza el tema de la cuestión de confianza respecto a un tema sobre el que él no tiene arte ni parte en el nombramiento, o es un tema que no le corresponde al Ejecutivo. Ahora, en los países latinoamericanos se puede esperar de todo y las cosas se pueden complicar. ¿Qué pasa si el Consejo Nacional Electoral del Perú convoca elecciones? Bueno, sería inmediatamente destituido por el Congreso de la República. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es nombrado con la venia y la propuesta del presidente de la República, pero con la venia y la propuesta del Congreso de la República, y puede ser destituido por el Congreso de la República. En este momento no hay ningún procedimiento en marcha de elecciones en el Perú. En este momento lo que hay es un golpe de Estado. En este momento los peruanos hemos amanecido con 2 presidentes. Y en este momento la Organización de Estados Americanos tiene que tomar cartas en el asunto. Dentro de la Constitución peruana existe la figura de la renuncia. ¿Por qué Vizcarra no renuncia ya? Efectivamente, esa es una salida que se le planteó al señor Vizcarra. En lugar de violar la Constitución y rebajar el periodo presidencial de 5 a 4 años
Imagínate si mañana hace cuestión de confianza Vizcarra para que el periodo presidencial que él preside no sea de 5, sino de 8. Esos son los absurdos a los que nos puede llevar la posición vizcarrista. Imagínate si mañana hace una cuestión de confianza el señor Vizcarra en donde los congresistas, en lugar de ser 130, deciden que sean 180. O sea, cualquier cosa puede plantear como cuestión de confianza si se le acepta esta circunstancia de que simplemente el Congreso no se reúna, que simplemente el Congreso no nombre a los miembros del Tribunal Constitucional, que repito, hasta la saciedad, es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la República, en donde el Poder Ejecutivo no tiene arte ni parte. Si nos está pidiendo al Congreso de la República que renunciemos a esa facultad, si nos está pidiendo al Congreso de la República que en lugar de gobernar 5 años, gobernemos 4, cualquier cosa puede pedir mañana. Y quisiera agregar algo. El papel de los medios de comunicación en el Perú. Y esto es una lección para Latinoamérica. Los medios de comunicación en el Perú masivamente han apoyado la posición inconstitucional del señor Vizcarra. ¿Por qué? Es la pregunta. Por una sencilla razón. Porque el Congreso del Perú dio una ley que le llamaron la ley Mulder, en donde prohibía la publicidad del Estado en los medios de comunicación. Vizcarra acudió al Tribunal Constitucional, que es favorable a él, la declaró inconstitucional, y hoy día los peruanos, y acá está el kit del asunto, gastamos $1 millón al día, 365 millones de dólares al año en publicidad en los medios de comunicación del Estado, teniendo el Estado un periódico, teniendo el Estado un canal de televisión y teniendo las redes, finalmente. Esa es la madre del cordero en cuanto al 99% de los medios de comunicación. Digamos, se instaura un estado de propaganda, pero ¿entre medios públicos y privados? Solamente entre medios públicos. Pero o sea, usted dice que todos los medios de comunicación aprobaron esto. La publicidad estatal en los medios de comunicación privados es de $1 millón al día. Y eso es lo que gasta Vizcarra en apoyar a los medios de comunicación. Por eso, masivamente los medios de comunicación, algunos en estas horas han retrocedido, otros, porque saben lo que les espera. Los medios de comunicación masivamente han apoyado este golpe blanco de Vizcarra. Ahora, ¿quién se beneficia de todo esto? Es la señora Keiko Fujimori y los fujimoristas. Y ahí quiero transparencia de su parte. Sí. Porque usted es una persona muy cercana a ese correcto. Yo lo que quiero decir, Keiko Fujimori está presa. Keiko Fujimori está presa. Pero sigue ejerciendo el poder. Keiko Fujimori tenía 73 congresistas. 76. Ahora tiene 73. Y ahora tiene 54 congresistas. Hoy día en el Congreso y a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional hay 12 bancadas. Ahí donde el voto del pueblo puso 7 bancadas, ahora hay 5 bancadas más. Y es probable que terminemos con 18 bancadas. Entonces, Keiko Fujimori no se beneficia de este desorden, al contrario. Quien se perjudica, porque el Tribunal Constitucional actual estaba por pronunciarse respecto al tema de Keiko Fujimori. Recordemos que en el tema de Keiko Fujimori hay un problema legal sumamente grave en el Perú. Y es un problema muy complejo, porque Keiko Fujimori está presa no porque haya recibido dinero de Odebrecht para su campaña, está presa porque un juez ha determinado de que ha obstruido la opción de la justicia. Esa es técnicamente la razón. Esto ha llegado al Tribunal Constitucional, que fue el que dijo de que el señor Humala y su esposa debían salir libres porque no existía la característica de obstrucción de la justicia dentro de la prisión preventiva. Es más o menos esto lo que dijo. Entonces, lo que se está evitando es que ese Tribunal Constitucional pueda pronunciarse en el caso de Keiko Fujimori. Me queda claro que no se va a pronunciar ni ahora ni dentro de un mes hasta que este asunto se arregle. ¿Quién es la perjudicada finalmente? Keiko Fujimori. Bueno, habría que verlo porque de todo este proceso yo creo que el partido de Fujimorista va a salir
triunfante por todos los errores políticos que se están cometiendo alrededor, pero realmente ahí también hay un fondo político y es lo que les pasa a los países latinoamericanos y es también, yo no sé si es una nueva lección que aprender, es una nueva mancha al tigre de la política latinoamericana. Eso es cierto. Cuando interpretamos la Constitución y las instituciones, las medimos desde el punto de vista político porque beneficia o perjudica a alguien, es donde cometemos los errores. ¿Es o no es constitucional este cierre? ¿Había o no había cuestión de confianza? Eso es lo que interesa. No a quién le beneficia, porque le puede beneficiar a muchas personas, sobre todo a quienes están primeros en las encuestas el día de hoy, que por supuesto no es Keiko Fujimori. Entonces, el problema que manejamos es dejar sentado un precedente gravísimo a nivel latinoamericano, en el sentido que un presidente puede interpretar que una acción de un Congreso es a favor de la corrupción, y como es a favor de la corrupción, disuelvo el Congreso, sin ningún argumento constitucional. Si eso lo permitimos, entonces no hay un Estado republicano democrático de derecho en ninguna parte del mundo. Bueno, pues lo ideal es que los peruanos puedan resolver este tema internamente y si no, pues tendría que intervenir la OEA, que ojalá no salga con el cuento de que no puede intervenir en los países, en los asuntos internos de los países. Veamos qué es lo que dice. Ojalá la OEA tome cartas en el asunto. En los últimos años la OEA ha tenido una actuación nefasta en algunos sistemas latinoamericanos. Es como que solamente los países que verdaderamente le interesan para la OEA son atendidos prontamente. Yo espero que esto cambie y en los últimos años ningún proceso que ha sido asaltado el poder por un golpe de Estado, sea a través de las armas o sea un golpe de Estado blanco o blando, como se le denomina ha salido victorioso. Espero que los peruanos sepamos encontrar finalmente la tranquilidad para seguir adelante con nuestras instituciones. Ojalá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a por estar esta mañana con nosotros hablando de este problema político que en este momento se está suscitando en el vecino Perú.